conectarme. 23 de septiembre, jueves. Vamos a continuar con el texto tan duro, tan difícil de Vaikra, que venimos sufriendo, ¿no?, en estos últimos días. Vamos a ir avanzando en la primera parte, que es la más dura, de que sacrificios más rápido. Después vamos a ir a textos más interesantes que tiene el libro. ¿Alguien recuerda hasta qué lugar del capítulo 2 llegamos? 11. ¿Hasta el versículo 11? Sí. Sí, ¿Sabi? sí, 10 y 11. Bien, entonces comparto la pantalla. Lo último que vimos fue la levadura, que no se hacían con levadura. Bien, 12. Como sacrificio de primicia podréis ofrecerlos ante Adonai, mas sobre el altar no ascenderán para aroma grato. Y toda oblación tuya que acerques como sacrificio, con sal sazonarás, y no omitirás sal, pacto de tu Dios, de sobre tu oblación, sobre todo sacrificio tuyo, ofrecerás sal. Bueno, vamos a hablar un poquito de la sal, que es otro de los elementos centrales de los sacrificios y de nuestra mesa de Shabbat. ¿Todos ponen un salero y sal a la jalá en la mesa de Shabbat? ¿Saben que hay que... siempre digo mojar, pero no se dice mojar, ¿no? Agarrar la jalá y sazonarla con un poquito de sal que esté puesta en el platito de la jalot, o en algún platito puesto para eso. ¿Por qué? La sal estaba presente, como acá lo decía en Levítico, pero después lo sabemos también por el resto de los textos, en todo corbán. Todo sacrificio debía tener sal. Todos recuerdan que en la antigüedad la sal era el elemento que permitía conservar los alimentos y que tarden más tiempo en descomponerse. Gracias a la sal teníamos más vida útil de los alimentos. Era algo así como la heladera o el freezer de la antigüedad. A partir de esa idea, la sal pasó a ser el símbolo de aquello que se conserva, que dura más. Y entonces pasó a representar el símbolo del pacto entre el pueblo judío y Dios. Entonces, poner sal es intentar transmitir la idea de que querés que el pacto dure para siempre. Es la noción atrás de esta práctica de poner sal. Ahora, cuando el templo de Jerusalén se destruyó, estamos hablando de hace 2000 años, porque hubo una primera destrucción hace 2600, pero en esa primera destrucción, a los 50 años se reconstruyó y la vida ritual volvió al templo de Jerusalén reconstruido. Pero cuando se destruyó por segunda vez, en el año 70, el pueblo judío tuvo que reconfigurar su estructura. Y de alguna manera, como nos tocó a nosotros ahora hacer un pequeño ajuste con el Zoom, con YouTube o con Facebook para seguir funcionando, ellos también tuvieron que reorganizarse. Entonces, la práctica judía reemplazó el sacrificio que solo se podía hacer en el templo por la plegaria, la tefilá, el rezo, que se puede hacer en cualquier lugar, y la tzedaká. Con la tzedaká y la tefilá reemplazaron los korbanot. Pero, de alguna manera, los rabinos quisieron que las familias judías no olviden las prácticas del templo. Entonces, por ejemplo, ¿alguien recuerda más o menos en qué época fue escrito el Talmud? ¿Siglo II comenzó? Un poquitito después, en la Mishnah se escribe en el 220, que ya es siglo III, pero sí, muy cerquita. En el siglo III se empieza a escribir la Mishnah, y después la Gemara, que es un proceso que va a terminar en el siglo V, VI, VII. No está claro, la mirada más clásica dice el siglo V, pero sabemos hoy que duró bastante más, pero no importa, no cambia. El tiempo de escritura de la Mishnah y la Gemara, el templo estaba en ruinas,
Es más, ya se había levantado ahí una iglesia y después se va a levantar ahí la mezquita. O sea, no había ninguna chance de reconstrucción, ni cercana, ni nada por el estilo. No teníamos jurisdicción sobre la tierra. Ahora, ¿qué hicieron los rabinos con todos los tratados que explican los detalles de los sacrificios? O sea, hay en la Mishnah un montón de tratados que hablan de todo esto que estamos diciendo ahora, de cómo se hace cada sacrificio, cómo se hace el animal, cómo se hace para que se lo pueda matar, cómo se construye el templo. Todos los detalles los escribieron igual. Por más que no hubiera chances ni posibilidades cercanas, no es que dijeron, tal vez hoy con la mentalidad de hoy en día uno diga, bueno, si en algún momento hay posibilidades, nos ponemos y lo escribimos. No, lo discutieron, lo enseñaron y lo escribieron igual. Querían que en el estudio del pueblo judío se mantuviera el conocimiento de la práctica del ritual. Bueno, pero no les alcanzó con eso. Además querían que la gente en sus casas tengan el recuerdo permanente de esto. Entonces los rabinos dijeron, el altar del templo, el altar donde se hacían los sacrificios, va a ser tu mesa de Shabbat. Y entonces en cada mesa de Shabbat tenés que poner sal. Y como ahora ya no hay sal para ponerle al corbán, se lo vas a poner a la jalá. Para recordar lo que hacíamos en el templo. Y lo que hacíamos en el templo era para que el pacto con Dios perdure para siempre. Esa es la razón por la cual en cada Shabbat, cuando servimos jalá, tenemos que ponerle sal. Bien, volvemos a nuestra Torá, que nos hizo mención de la sal, 14. Y cuando acercares oblación de primicias ante Adonai, de cebada en espiga, torrado al fuego, granos tiernos partidos, habrás de acercar la oblación a tus primicias, y harás sobre ella aceite, pondrás sobre ella incienso puro, oblación, y harás consumir al Cohen su remembranza, parte de su grano partido y aceite. Lo que habíamos dejado leyendo la última vez, que tal vez no recuerdan, es que habíamos empezado con los sacrificios más caros, los de animales más importantes, después pasamos a lo de las aves, un poco más económicos, y estábamos terminando leyendo los sacrificios vegetales. O sea que los vegetarianos pueden estar tranquilos. Había una chance, una posibilidad de hacer un sacrificio sin necesidad de ofrendar o matar a un animal, llevando cosas naturales, como acá, como hablaba de cebada, quizás hoy en día llevamos quinoa o alguna de estas cosas que está más de moda, pero la idea es que no tenía la mentalidad de hoy en día del tema de los animales, claramente era una cuestión presupuestaria. Que hubiera diferentes tipos de sacrificios en función de tus posibilidades. Y que nadie deje de hacer un sacrificio, un corbán, porque no pueda pagarlo. Entonces, parte de la idea tenía que ver con presentarte diferentes opciones. Y por supuesto también que no es lo mismo que vos quieras llevar un corbán porque quieras reparar una culpa enorme de algo grave que hiciste, a que quieras llevar un sacrificio, una ofrenda, porque te levantaste con ganas de hacerlo. Por lo tanto, no podía ser siempre únicamente un animal, que era costoso, que era difícil de llevar, que tenía otras complicaciones. Entonces, existían estos niveles de sacrificios o estos tipos de corbanón distintos en función de tus recursos y de lo que estuvieras queriendo agradecer o pedir. Bien, vamos a cambiar de capítulo. Levítico Baikra 3. Ahora lo comparto. Bien, que empezamos un capítulo nuevo. Y si sacrificio de Shlamim fuere su sacrificio, si de animales vacunos él acerca, sea macho o sea hembra sin defecto, habrá de acercarlo ante Adonai. Ahora vamos a leer rápidamente, pero vamos a hablar de qué es un sacrificio de Shlamim. Existen diferentes tipos de korbanot, ¿no? De sacrificios. Uno de ellos es korban hatat, que es el más clásico.
¿De qué palabra viene hatat? Korban het. Es el origen. ¿Qué es het? Pecado, error. Tal cual. Venimos de Yom Kippur, ustedes deberían tener bien fresca esta palabra. Al het shehatanu lefaneja. ¿Se acuerdan que leíamos esto? Bien. Het es, técnicamente het es desvío. Es cuando vos tirás una flecha hacia el blanco y se desvía. Y eso es cuando uno se equivoca, cuando, como dijo Saúl, uno transgrede, uno peca, uno se desvió. Entonces, un korban hatat es el que uno lleva para enmendar un desvío, un error, un pecado hecho por nosotros. ¿Qué es un korban shlamim? ¿A qué palabra les suena? ¿De qué palabra en hebreo viene? Entero. Bien, una connotación podría ser entero y otra. Completo. Bueno, entero y completo tendría más o menos la misma idea. ¿Cuál es la otra raíz, la otra palabra que sale de ahí? Shalom. Paz, shalom. Exactamente. Recuerden siempre que completo o entero y paz es la misma palabra en hebreo. Shalom, shalem. ¿Por qué? Porque cuando uno está en paz, está íntegro, completo, entero. Y este es el otro tipo de corbán. Un corbán que vos llevás porque estás en paz o porque querés estar en paz, porque querés estar pleno. Y esto es una idea súper importante de lo espiritual, porque uno se acerca a este tipo de experiencias, a estudiar, a rezar, a ser parte de una comunidad, a donar, porque busca una plenitud. Uno quiere sentirse pleno, quiere sentirse completo. Es parte de la búsqueda. Entonces, en la tradición judía antigua hay un corbán que se llama corbán shlamim. Y cuando vos estás peleado con alguien, no estás pleno. Cuando vos estás en una relación tumultuosa, turbulenta o agresiva, no estás en plenitud. Entonces, la búsqueda de estar mejor, en parte, tiene que ver con esto. No solo te acercás cuando te desviaste, cuando te equivocaste, sino también cuando buscas sentirte más pleno. Y entonces es muy simbólico desde el plano espiritual que a veces uno quiere estar más pleno, teniendo más, agarrando más para uno. Entonces yo tengo más plenitud porque tengo más, y esta propuesta de tener plenitud dando, no agarrando. Que uno pueda lograr plenitud por ofrendar, por abrir tu mano, por compartir. Y eso es algo que sigue vigente 3000 años después de este texto escrito. Es una de las propuestas de nuestra vida espiritual. Tengo un chat aquí. Dice entender que el sacrificio estaba en función de tu culpa. O entendí mal. No, Tomás, está bien, entendiste bien. Vos podés tener que reparar diferentes niveles de transgresiones o de culpabilidad que hayas asumido, o tenés que agradecer por diferentes cosas. No todo es igual, y además, como acabo de abrir recién, además hay títulos de Korban. Hay un Korban Hatat, que era para reparar diferentes cosas que uno se ha cometido. Hay un Korban Shlamim, que es este otro que acá aparece. Pero, ojo, no confundamos con el concepto del cura, al que vos le contás tu transgresión y te da un castigo en función de lo que él evalúa como tu transgresión. Primero, que en la tradición judía no hay nadie que mediatice. No vayas al Cohen y decís, a ver, en lugar de ayunar 25 horas, ayuna 22, ¿qué me toca? Y entonces el Cohen te decía, bueno, entonces trae un sacrificio de una espiga. No funciona de esa manera. La Torá y después el Talmud se va a encargar de clasificar los korbanot, de explicar cómo son, de decirte cómo tenés que hacer, y cada uno es responsable de cumplir con esta
tarea sin necesidad de que alguien le aplique una pena o le diga lo que debe hacer. Entonces, el judaísmo plantea los sacrificios, que vamos a ir leyendo ahora, están todos acá concentraditos, y después cada persona elige qué tiene que hacer. Y acá tengo otro chat más que me dice, ¿qué significa el nombre Shlomo? La misma raíz, Armando. Shlomo viene de Shalom y tiene que ver con la misma palabra, integridad y paz. Pero, Fabián, Sí, perdón, técnicamente es la paz del otro, Shlom O, pero no, la raíz es lo importante. ¿Por qué? ¿Qué decís, Armando, si te escucho? pero Shlomo es Salomón. ¿Sí? Pero Shlomo, ¿qué es? ¿Significa la paz del otro? No, en hebreo, cuando pones un nombre, tienes que encontrar la raíz para entender de dónde viene. La raíz viene de la palabra integridad o paz. Esa es la raíz que tiene el nombre. Bien, volvemos al texto. Como hacíamos en el capítulo anterior, así que voy rápido, apoyará su mano sobre la cabeza de su sacrificio y lo enmolrará en la entrada del templo de la tienda de reunión, y rociará los hijos de Aarón, los coanim, la sangre sobre el altar en derredor. Habrá acerca del sacrificio shlamim, como sacrificio del fuego ante Adonai, el cebo que recubre las entrañas y todo el cebo que está sobre las entrañas, y los riñones. Bueno, todo esto lo vamos a saltear un poquito, todo el procedimiento. 5, y lo harán consumir los hijos de Aarón en el altar junto con el holocausto encima de los leños que están sobre el fuego, sacrificio, aroma grato ante Adonai, y si de los ovinos fuere sacrificio, macho o hembra, y si es un cordero, y acá vamos de vuelta es lo mismo, apoyará la mano, rociará, acercará el sacrificio Shlamim al fuego. Bueno, explica son los diferentes tipos de animales, pero el ritual básicamente es siempre el mismo. Bueno, último, el 17. Ley perpetua por vuestras generaciones en todas vuestras residencias, ni cebo, ni sangre habréis de comer. Y en hebreo dice, Jukat olam ledoroteihem. Jukat olam ledoroteihem. Jok en la Torá es ley. Hoy en día también, ¿no? Pero en la Torá hace referencia a las mitzvot. Entonces, en algunos casos, en alguna de las mitzvot que van apareciendo, la Torá dice Jok Olam. Nosotros sabemos que Olam tiene dos acepciones. La palabra Olam, ¿qué significa? Muteados no lo sé. Mundo. ¿Y qué más? ¿Qué más es Olam aparte de mundo? Eternidad. Olam es toda la tierra o todo el tiempo. Leolam es para siempre. Entonces la palabra Olam tiene esa doble connotación porque hace referencia a un todo. Entonces cuando dice Jok Olam, está haciendo una referencia al tiempo, no al espacio. ¿Por qué sabemos que hace referencia al tiempo? Porque después dice Le Doroteihem, por sus generaciones. Entonces está hablando de la dimensión del tiempo y no la del espacio. Y entonces, para mí es muy interesante que en hebreo la dimensión del tiempo y la dimensión del espacio se pueda decir con esa palabra. Y que para que vos sepas a cuál está haciendo referencia, tenés que saber y entender el contexto. Sin el contexto no te das cuenta si hace referencia a la dimensión del tiempo o a la dimensión del espacio. Y entonces, ahí se plantea quizás uno de los desafíos que todos tenemos. ¿A qué dimensión haces referencia vos? ¿A la del tiempo? ¿A la del espacio? ¿En qué momento te ocupás de una y en cuál de la otra? Y uno tiene que saber que uno vive en diferentes dimensiones y que cada una tiene su propio tipo de ley, su propio tipo de norma, su propia forma.
y no podemos mezclarlas. En la dimensión del tiempo tenemos que tener ciertos comportamientos y en la dimensión del espacio otros, ciertas leyes y ciertos principios, ¿no? Entonces, Olam nos recuerda siempre ese desafío de diferenciar entre una y otra. En este caso, la idea es que el pueblo judío mantenga el pacto Ledoroteihem, generación tras generación. Ledor Vador es una expresión judía clásica, central. Es entender que el judaísmo se juega Ledor Vador, de generación en generación. No es nunca una propuesta individual y personal. El judaísmo es una propuesta para transmitir, para trascender, para continuar. Y aparece acá en esta Jok Olam Ledoroteihem una prohibición que rige hasta el día de hoy. Porque usted me dice, bueno, pero los korbanot no están más, no se hacen más, pero dentro de estos korbanot se desprende una prohibición que sigue vigente hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy no comemos sangre, como dice acá el texto. La sangre está prohibida. Para que la comida sea kosher, debe pasar el proceso de extracción de esa sangre. ¿Alguno recuerda por qué en Kashrut no comemos sangre? ¿Sangre es vida? Exactamente. Eso es lo que dice la Torá. Que la sangre... Sí, Caro. ¿No era por la sangre que derramó no sé quién? Me parece que hablas de Caín sobre Abel, pero no surge de ahí la prohibición. Ah, ok. De esa sangre derramada por Caín, el texto dice que la tierra reclama y entonces Dios por eso va a castigarlo a Caín. Por eso hay que ir descalzo. ¿Por eso hay que ir descalzo o no? No. No, el descalzo viene de Moshe y el arbusto. Ah, bueno, ok, ya está. Pero, volvamos a la sangre, cuando la Torá explica algunas normas de alimentación, dice que la sangre simboliza la vida del animal. Y vos no debieras comer algo con vida. Entonces, es recordarte permanentemente que la vida es sagrada. Aunque vos comas carne animal por concesión, nunca debieras olvidarte que no podés comer algo vivo. Eso refuerza la idea vegetariana que hay atrás de la Torá, como ideal, no como práctica habitual. Y como yo soy de los que cree que la Torá hay que adaptarla, interpretarla en cada época, y que uno tiene que hacer ese esfuerzo, en términos de hoy en día, yo creo que hay que poner mucho más sobre la mesa el ideal del vegetarianismo. Uno tiene que poder entender que los textos de la Torá son textos proclives a una forma de vida que no implique quitarle a ningún animal su sangre, su vida, para que uno pueda comer. Y no es de extrañar que haya tanto desarrollo en Israel hoy en día, pero igual eso es casualidad, ¿no? De empresas que quieren producir alimentos sin necesidad de matar animales. Eso tiene más que ver con el desarrollo tecnológico de Israel. Pero hay muchas empresas hoy en día que están invirtiendo mucho dinero para producir alimentación sin necesidad de matar animales. Y es lo que viene. Nos guste o no a la mayoría de nosotros, a mí me parece bien, pero hay gente que entiendo que no. Lo que viene como tendencia es eso. Puede cambiar si nadie sabe qué va a terminar pasando, pero lo que viene es esa tendencia, donde dejemos de matar animales cada vez más para reemplazarlos por alimentación o vegetal o artificial. Veremos qué. Pero, Fabián, Sí. el mundo, antes de hacerse vegano o vegetariano, debería empezar por la práctica de comer carne kosher, ¿no? Paso a paso. ¿El mundo judío hablas? No, el mundo goy. No. Porque entre comer cualquier cosa
cerdo, por ejemplo. Y ser vegetariano, hay un paso intermedio que es carne kasher. Lo que pasa es que la Torá, Armando, está entregada para ser cumplida por el pueblo judío. Nosotros no tenemos que evangelizar al mundo para que cumpla con las mitzvot de la Torá. Pero el no judío puede hacer esa observación. O sea, antes de hacerse, porque el mundo, la observación, el comentario es el siguiente: el mundo pasa de un péndulo al otro péndulo. O sea, los griegos eran totalmente hedonistas, pasaron a ser cristianos y totalmente, por ejemplo, en contra del sexo, por ejemplo. Ahora, durante 2000 años, el mundo comió cualquier carne, ahora está la moda de ser vegetarianos o veganos. Pero en el medio hay muchas opciones. Sí, uno podría decir que lo macrobiótico, para sacar la connotación religiosa, digamos. No me quiero meter en que el mundo debiera mirar la Torá y el judaísmo y seguir su paso. No la Torá, pero hay puntos intermedios. Los musulmanes comen halal. Es un punto intermedio. Sí, Caro. Solo para acotar algo, hay una empresa chilena que está en la Argentina que se llama Notco y que produce productos artificiales que hay ya en el supermercado, leche, pero si la gente supiera todo lo que tiene esos productos para llegar a que sean gustosos, etcétera, etcétera, pensarían bastante en esos reemplazos. ¿Querés contarnos alguna de las cosas que tienen esos productos malos? No es nada malo, pero no es nada malo, al Ambrot le sirve, pero digamos, Bueno, es para vender, no es para comer. No, ¿Okay? yo creo que... Hay que ir a una alimentación sana, natural, y todos esos reemplazos. Por ejemplo, ahora la hamburguesa que antes de soja es de arveja, porque la arveja es más digerible, más sabrosa que la famosa milanesa de soja. Pero todas esas cosas tienen un montón de sabores artificiales y de cosas para que sean o sea, para que al paladar sean buenas. Si quieres comer carne, come un cacho de carne, no te va a pasar nada, come almendras, pero cuando toda esta, o sea, es la tendencia y la industria no puede evitarla, pero no es algo que desde mi óptica hay que promover. Sí, solo me quedo con la frase final para volver a lo de Armando. Si querés comer carne, come, no pasa nada. Y en realidad yo lo tomo desde lo que las personas empiezan a tomar como principios de vida. Porque cuando aparece el concepto en el mundo del derecho de los animales, y aparece la idea de que nosotros no debiéramos ser los dueños de los animales para hacer con ellos lo que querramos, ya esa frase cae. Y entonces uno dice, no voy a comer carne justamente, no porque me pase algo físicamente, no porque me haga mal a mi salud, sino porque no soy más dueño de la naturaleza y de los animales. Cuando aparece ese concepto, ya no es lo que dice Armando, bueno, hagamos una transición, limitemos un poco alguna comida, o lo que dice Carolina, si los productos que lo van a reemplazar son o no son los adecuados, sino que hay un límite que uno se pone porque entiende que ascendió un escalón en esta búsqueda de un mejor mundo y una mejor vida. No estoy diciendo que tengamos que hacerlo, ni que ser vegetariano es el ideal de alguien. Lo abro como inquietud. A mí me moviliza bastante la idea, aunque no soy vegetariano. Sí como kasher, y por comer kasher, como dice Armando, me pasa, como mucha menos carne que la mayoría de la gente. Porque es más complicado, porque cuando vas a otro lugar no comes carne, porque hago un pedido una vez por mes y me traen a mi casa. Nada, entonces claramente como menos carne que cualquier otra persona. Pero ya tengo una hija adolescente, de las 3 que tengo, una ya es vegetariana, así que ya también hay otra restricción, y es vegetariana por convicción de no matar a un animal, no por otro motivo. Sí, María. En el día de la creación, ¿no? Cuando Dios creó el mundo y puso los animales y dijo que era
esto era bueno, vio que era bueno, yo entendía como que lo ponía al servicio del hombre. Y con lo que vos decís ahora, que yo no soy más dueño de la naturaleza, no entiendo. No, Mira, María, no me entiendo. cuando vos te imaginás esa escena de que Dios puso naturaleza en las manos del hombre, le dijo, le abda u le shambra. Mónica me va a ayudar, que sabe hebreo. La abod, le abda, es para trabajarla. U le shombra, para cuidarla, protegerla, no para hacer lo que se te da la gana. Ajá. Cuando pone a Adán y Eva a cargo de la naturaleza, le da la responsabilidad. Nosotros nos asumimos dueños y señores de la naturaleza, y que están para satisfacer nuestro apetito, pero no es así. Y eso es bien claro. La Torá, de hecho, cuando Adán y Eva son puestos en el Gan Eden, Dios les dijo, lo único que pueden comer son los árboles, los frutos de los árboles y los arbustos. O sea, vegetarianos 100%. O veganos incluso, porque no podían comer otra cosa que no sea frutas y verduras. ¿Y qué pasó con la manzana? Cuando había, por eso, la manzana es, que no es una manzana, es, Dios le dijo, podés comer todos los frutos de todos los árboles menos de este árbol. ¿Y por qué ese no? No, bueno, pues ya nos vamos a otro tema que... Bueno. Hay una clase en el verano que di de esto, del conocimiento del bien y del mal, del fruto ese, en el espacio de Kabbalah. Si querés, pedíselo a Agustina, que debe estar grabada. Gracias. Irene, vos levantaste la mano, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿no? Yo sé que los hombres no están en el nivel de los animales, o sí, depende cómo uno lo mire por los derechos, pero los animales son también carnívoros. Entonces, nos consideramos con un derecho que no tenemos, pero los animales los tendrían, y yo siento un poco como Carolina, que es peor comer 85 pastillas porque uno suspendió la carne, cuando uno un poco de carne en las condiciones que corresponda, de acuerdo a sus creencias, y no sé, bueno, esa era mi opinión. ¿Qué pasa con los animales, que también son carnívoros? Bien, Irene, vos te sumás a Caro, y también Armando, que decía, limitemos, pero no prohibamos. Porque en el fondo lo que dice al decir kashrut o al hablar del halal de los musulmanes, lo que está diciendo es, pongamos restricciones, que es como un paso intermedio, y no vayamos a un extremo. Y también es interesante lo que traes de que estaríamos nosotros poniéndonos una ley restrictiva que no es tal para los animales. O sea, un ser humano tendría que limitarse a ciertas cosas que el animal no. Pero ¿sabes qué, Irene? Eso es ser humano. Claro. El animal puede andar desnudo por la vida y no le preocupa. Y el animal puede tener sexo con cualquier pareja que se le cruce por la vida sin problema, y nosotros nos ponemos restricciones que ellos no se ponen, porque entendemos que ser humano no es tener más derechos, es tener más responsabilidades, es asumir más compromisos, es otra cosa, porque entendemos que uno es más feliz y más pleno cuando tiene compromisos que sostener que cuando hace lo que se le da la gana. Y entonces ser humano es justamente elevarte por encima de un animal porque estás dispuesto a hacer restricciones en tu vida. Ok, pero yo no creo que los animales hagan lo que se les da la gana. Los animales hacen lo que tienen como instinto de supervivencia. Por eso, es decir, reproducirse o comer. pero por eso, no creo que piensen. No trabajan, porque no lo pueden hacer, en la contención de sus instintos. Nosotros también tenemos instintos, Sí. pero nos podemos sobreponer. Y eso es lo que nos diferencia. Perdón, no sé si puedo aprovechar, y no sé si vos querés provocar el debate, pero respecto a lo que dijo María, yo pensé en Rebelión en la Granja, en George Orwell, y digo, ¿quién dijo que nosotros somos los que podemos manejar todo? ¿Dónde está escrito en la Torá que nosotros tenemos derecho de manejar todo? No, por eso, lo que está escrito es que somos los responsables de la creación, sí. Nos crearon al final, nos dieron la creación y nos dijeron, trabajala y cuidala. Eso que yo le citaba antes a María del comienzo de la Torá.
Ahí te dejo, Claudio, un segundo que ya vi la mano, pero espera que así terminamos con esta idea. Yuval Harari dice en uno de sus libros que el ser humano se ganó ese lugar porque sabe trabajar en equipo mejor que los animales. Que un ser humano frente a un animal, en un 1 a 1, hay ciertas especies que tienen más fuerza que el hombre. Hay ciertas especies que lo matarían al hombre. Pero cuando eso sube a escala, en lugar de ser 2 y 2, 3 y 3, es 20 y 20 o 30 y 30, el ser humano trabaja mejor en equipo. Entonces, por la Torá, el hombre es la corona de creación y es el responsable último de mantenerla y cuidarla. Y por la evolución, también, porque ocupó ese espacio. La pregunta que deja abierta Yuval Harari, y ahí ya me parece que se fue, pero no importa, es si la inteligencia artificial no llegó para reemplazar en algún momento al hombre. Y que la inteligencia artificial puede llegar a ser quien en algún momento tome el control de la humanidad. Me parece que ahí ya no sé si puedo mirar tan lejos como él o pensarlo, pero bueno, nada, es interesante por lo menos para plantearlo. Claudio. Hay una característica más, los animales kasher no son carnívoros. Los animales kasher no son carnívoros, no me animaría a decirlo eso. A ver, pensémoslo juntos. Comen vegetales los animales kasher. Yo te puedo decir que la regla para que el animal sea kasher es pezuña partida y ser rumiante. Sí, pero no conozco ninguno que sea carnívoro. Puede ser, algunos saben más de animales. Marcela, estás muteada. Me encanta escucharte, pero... Digo que los peces comen otros peces. Ah, y ahí, Claudio. Ahí perdí. Bueno, gracias por la aporte. Sí, Silvia. Lo que yo pensaba también en este debate, bueno, a mí si no podría comer pescado me muero, es decir, evidentemente, sin carne podría pasar, sin pescado no sé, pero fuera de eso, quizá entre los animales, es como que, no soy experta en esto, es una idea que se me cruzó, es como que mantienen el equilibrio ecológico. Por ejemplo, peces que se comen otros peces, se mantiene el equilibrio ecológico. La verdad que no soy tan experta como para saber respecto de otros animales. En cambio, quien destruye, en principio me parece, y repito, esto es más intuitivo que otra cosa, quien destruye el equilibrio ecológico es el hombre. En cambio, el animal se come otros animales, los peces se comen otros peces y mantienen el equilibrio. Digo como idea, ¿no? Que no ocurre con el hombre esto. Quien destruyó el equilibrio ecológico es el hombre. Eso lo puse en el chat, que no leíste, que el no consumir animales podría afectar el equilibrio natural. Claro. Sí, o no, porque en realidad el planeta se autorregula bastante mejor que cuando nosotros nos metemos. Claro, claro. No hace falta intervenir para cambiarlo, generalmente. Es muy interesante el ejemplo, no me lo acuerdo exactamente, de los árboles de secuoya en Estados Unidos, en California. Hay árboles inmensos, muy importantes, que el ser humano en el comienzo del siglo XX, para proteger de ciertos incendios que cada tanto ocurrían, empezó a trabajar en la prevención de esos incendios. Y desde que trabajó en la prevención de esos incendios, se arruinó toda la naturaleza. Y después descubrieron que esos incendios eran necesarios para generar cierta ceniza, que funciona, no lo recuerdo exactamente, pero lo leí hace mucho tiempo, y entonces se dieron cuenta que tienen que dejarlos, que funcionan mejor cuando el hombre no interviene, que cuando interviene a veces, y cambia y altera ese equilibrio natural. Yo creo que la naturaleza es mucho más sabia, pero no descarto para nada la intervención humana. Todo el tema de antibióticos y medicina y demás, bienvenido sea, y por supuesto que, ni que hablar en épocas de pandemia, ¿no? Que Baruch Hashem inventaron la vacuna, si no seguiríamos encerrados. Digamos, claramente hay que intervenir porque le abda u le yambrá, porque nos pusieron para trabajarla y para cuidarla, así que hay que trabajar, pero hay que tener cuidado en las intervenciones. Sí, Armando. Sí. Ahí dijeron que los peces son carnívoros, los peces kasher son carnívoros.
Eso es una contradicción de no comer animales que se alimentan de otros animales. Pero por eso en ningún lugar dice que la prohibición es porque el animal se alimenta de otro animal. Dice, el animal para ser kasher tiene que ser rumiante y pezuña partida, y el pez tiene que ser aletas y escamas. Tiene que tener aletas y escamas. Ya lo vamos a estudiar en el capítulo 11 del Levítico. O sea, pronto vamos a estudiar. Pero rumiante es herbívoro, porque el rumiante es rumiante para procesar la ensalada, no es para procesar la carne. Bueno, buenísimo. Pero entonces, no es la razón. Eso digo, no es que comemos kasher para no comer animales que comen animales. ¿Se entiende? Porque no es si, el motivo. si comemos un animal carnívoro, aunque sea kasher, estamos comiendo la carne de otro animal carnívoro que fue devorado por el... O sea, estamos comiendo carne muerta. No, se llama Dabar Hadash. Una vez que vos hiciste, que algo se fue procesado por un ser, ya es algo nuevo y distinto. No es que lo traes. Por ejemplo, hay cierta medicina que tiene algún componente de cerdo en su elaboración. Y los rabinos se preguntan, ¿podés o no podés? Y más allá, porque podrías únicamente si salvavidas, pero no hay solamente cuestiones de salvavidas. Entonces, ya es algo nuevo. Le extrajiste algo a un animal, lo procesaste, lo transformaste en otra cosa distinta, se llama Dabar Hadash. Es algo nuevo. No es que se mantiene esa ¿Y las papas fritas con sabor a cerdo son kasher? No, ¿cómo se saborizan? No sé cómo se saborizan. Y con cerdo, con panceta. No. Una cosa es que vos agarres cerdo como cerdo y lo uses para saborizar, por ejemplo el canicama. El canicama no es kasher porque utilizan pescados no kasher para saborizar el canicama. Pero usaste el pescado no kasher, no es que lo transformaste en otra cosa. Lo que no sé, cuando no es transformaste en otra cosa, es otra cosa. Hay una discusión con eso, por ejemplo, para que tengan una idea, con la gelatina. La gelatina tiene hueso rallado, o algo por el estilo. No soy muy especialista en comidas, pero tiene un elemento de... No, discúlpame, se hierve el hueso y se extrae el colágeno del hueso. Está bien. En realidad no es hueso, es cuero, que es peor. Bueno, pero está sacado algo de un animal, por eso... Y hay gran parte de gelatina de cerdo. Bueno, por eso hay autoridades rabínicas que prohíben la gelatina y solo hay gelatina kasher que no tenga eso, y hay otros que dicen que no, que cuando fue extraído ese hueso o ese cuero de ese animal, ya se transformó en algo nuevo, y algunos permiten comer gelatina con ese concepto. Por eso siempre son producto de discusiones. Perdón, la última. Con Debbie el otro día se discutió de unos chicos que plantearon sobre qué está escrita la Torá. Sí. ¿Y? ¿Sobre cuero? ¿Y qué te parece? En algún grupo lo hablé, no me acuerdo en cuál de los grupos, pero en algún grupo lo hablé. Como yo dije el día de Kippur, en Neilá, en Minjá, en la lectura de Torá, a la tardecita en el Club Galicia, pero yo sé que estaban todos demasiado hambrientos y no me escuchaban, pero en ese ámbito yo dije que el judaísmo nunca leyó literal y siempre tiene que hacer el esfuerzo de reinterpretar y de adaptar. Y si ustedes quieren el mejor ejemplo de nuestro tiempo, es la respuesta del Zoom en Shabbat. O sea, nosotros, si nos hubiéramos quedado aferrados a una letra del judaísmo antigua, en la pandemia nos hubiéramos despedido y nos estaríamos reencontrando ahora, porque no estaba permitido utilizar elementos tecnológicos durante Shabbat. Y entonces el movimiento conservador, que es fiel a esta idea, se reunió, discutió, pensó, argumentó y permitió. Entonces, creo yo que pronto se empezará a discutir ese tema. Y que habrá que encontrarle una reinterpretación al texto para que la Torá siga teniendo connotación kasher y se respete a la gente que quiere mantener un veganismo más allá de la alimentación. Porque les recuerdo que hay gente que es vegetariana o vegana en su alimentación, pero no en su vestimenta.
hay gente que es vegetariana o vegana en su alimentación, pero no en los elementos que utiliza. Pero ya aparecen los productos de limpieza o de higiene personal y demás que no contienen nada animal y que no hacen testeos en animales. Bueno, esto es una situación bastante nueva. Ahora, Tomás, yo soy de los que va a pensar en algún momento, cuando tengamos chicos que digan, yo no quiero subir a la Torá para hacer mi rechá porque yo soy vegano total, y que tenga una Torá que no tenga componente animal, para poder subir a la Torá igual. Por ahora está empezando el tema, pero cuando llegue va a haber que dar una respuesta. Y no me asusta ni me preocupa, me desafía y me gusta. O sea, es parte de lo que va cambiando en nuestro ejercicio de una vida judía auténtica. Como me desafía una pareja gay que se quiere casar. Es el mismo desafío, porque es una realidad de hoy, del siglo XXI, que existe, que está, que no la puedo combatir, que no puedo evitarla, que está, y que tiene que tener una respuesta digna y judía. Entonces, me parece que son parte de los cambios que se nos vienen. Y ahí habrá que ver si es una discusión rabínica que permita anticipar, o van a llegar tarde y va a haber chicos que empiecen a hacer su bar mitzvah con una Torah artificial sin permiso y en algún momento la cayerizarán, digamos. Hay que ver qué pasa primero, ¿no? Pero son los temas que se vienen. Armando. ¿El papel de la Torá tiene que ser cuero y es cuero de un animal kasher o puede ser papel? No, Papel no, común. es cuero de animal kasher. Y sacrificado kasher. Sí, sí, por supuesto. Hoy hay hoy hay lo que se llama cuero vegetal, pero no lo que llamábamos cuero vegetal, que era de origen plástico, de petróleo, sino que hoy hay cuero vegetal a partir de vegetales. Bueno, tal vez esa sea una buena solución que en algún momento se pueda aplicar para el tema de la Torá. Pero, a ver, para mí es interesante esto, y tal vez el texto de Torá que estamos leyendo no es tan interesante, pero esto me parece que nos lleva a cosas más actuales. El desafío nuestro, ¿saben cuál es? Es entender cuál es la parte eterna de la Torá o de la mitzvah, y cuál es la parte que responde a la época en la que se aplica esa parte eterna. Hay una parte que tiene que durar siempre, que tiene que estar siempre. Hay una parte que se adapta y que cambia. Entonces, en algún momento, un buen ejemplo de esto se llama tzniut. ¿Quién recuerda qué es tzniut? Humildad. Sí, recato. Recato. El concepto de tzniut es para todas las épocas. La gente tiene que vestirse con recato, tiene que comportarse con recato. Ahora, la definición de recato cambia en todas las culturas. No puede ser el mismo recato en el siglo IV, en el siglo XV o en el siglo XXI. No lo es. Cuando vos querés aplicar el recato del siglo XXI, los parámetros del siglo XVIII, te pasa lo que te pasa hoy con el mundo ultraortodoxo. Que la gente los ve por la calle y les llama la atención, se ríen. O sea, es muy disruptivo a la vida en la que uno vive. Entonces, descubrir que el recato como concepto es eterno, pero que cada generación y cada cultura debe definir qué es recato para su cultura, es uno de los desafíos que tenemos. Entonces, esto aplicado a lo de la Torá, por ejemplo, tomar el ejemplo de la Torá, pero podría ser cualquier otro, es que la Torá se elabore con una ley que la mantenga como algo especial y sagrado, que no se pueda reproducir en serie, ni poder ser reemplazada de lo que es el trabajo de dedicación humana para su elaboración. Eso tiene que mantenerse. Ahora, si antes venía extraída del cuero de un animal porque era la tecnología de aquella época y de aquel momento, y hoy
manteniendo los conceptos de la kashrut del texto, podemos encontrar un material que no contradiga los principios de esta enunciación y que se adapte a nuestra época. Por ejemplo, con lo que Carlos contaba recién, que yo no sabía que existe, que hay cuero de vegetal, ¿por qué no podemos juntarnos los rabinos, hacer una takaná, se llama, una nueva ley, y fijar que esto va a ser así? Así que a mí me parece que ese es el judaísmo que tenemos que vivir, y es el judaísmo que vivimos siempre, como nos pasó con la electricidad, con la aparición del auto, con los cambios tecnológicos, con la aparición de lo virtual, de lo digital. Todo esto nos desafía a encontrar una forma. Ahora, la forma nunca tiene que ser: me encierro y combato la modernidad. Me alejo porque no quiero implementar los cambios. Y a mí eso me preocupa, porque las consecuencias son, por ejemplo, hoy en Israel, tal vez Mónica nos pueda dar una idea distinta, muchos de los contagios de COVID son de personas cuyo rabino no les dijo que se vacunen. Porque es verdad que hay muchos rabinos ultraortodoxos que se van a decir que hay que vacunar, pero hay otros que aparentemente no. Y tenemos un nivel de contagios, por lo menos por los medios que yo leo acá, Mónica, que hay mucha gente ultraortodoxa que no se vacunó. ¿Es correcto? Bueno, eso a mí me preocupa muchísimo. Que un rabino o que alguien en nombre de la religión impida la utilización de la tecnología en pos de cuidar o mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Saúl? Sí, quería tal vez la relación con la Torá Be'al Pé. Ok. La Torá Be'al Pé es lo que se llama el Talmud. Cuando Dios me quedé porque voy a ir desde atrás, voy a empezar bien de lejos. Yo sé que algunos de ustedes ya lo escucharon esto, pero siempre está bueno reforzar estas ideas. Cuando Dios le entrega la Torá a Moshe, según la tradición judía, no la historia, no la ciencia, según la tradición, le entregó 2 Torot. Torá Shevichtav, Torá Shebe'al Pé. Una Torá escrita y una Torá oral. La Torá escrita que le dictó Dios a Moshe, Moshe en toda su vida la puso por escrito y antes de morirse, Yoshua, su continuador, la terminó de escribir y se cerró. Esa es Torá Shevichtav, la Torá escrita. La oral también la recibió Moshe. Y Moshe se la contó a Yoshua. Yoshua se la contó a los profetas, a los escribas, la fue pasando, y en el siglo III, lo que hablamos hoy, ¿se acuerdan? Hace un rato, en el año 220, un grupo de judíos decidió ponerla por escrito. ¿Por qué recién ahí? Porque la Torá oral dice, en su tradición oral, que está prohibida ponerla por escrito. No se puede poner por escrito. Estaba prohibido. ¿Y por qué se puso por escrito? Por lo que venimos hablando recién. Porque cuando las condiciones cambian, puede cambiar la ley. Y esto que les digo es ortodoxo. Ortodoxo en el sentido que no es liberal, es reformista. ¿Por qué? Porque había peligro de vida y de continuidad del pueblo judío, porque los romanos nos habían expulsado, destruido, y corría peligro de continuidad judía. Y se puso por escrito, y se llama Talmud. Y ese Talmud, ese Torá oral, es la reglamentación de la Torá escrita. Ahora, dicho todo esto, ¿alguno de ustedes de verdad cree que lo que está escrito en la Torá oral es lo que Moshe recibió de Dios en el Sinaí? Tal vez la interpretación de Moshe, pero no lo... No, ni siquiera. Moshe recibió esa interpretación teóricamente en el 3300 antes, perdón, hace 3300 años. O sea, en el 1300 antes de nuestra edad, 1300 menos. Y se pone por escrito a partir del 220. O sea, pasaron más o menos 1500 años. ¿Alguna vez jugaste al teléfono roto? Sí. Entonces, imagínense 1500 años después.
No hay ninguna chance, ninguna posibilidad. Entonces, ¿qué es en definitiva el Talmud si sacás la visión tradicionalista de un ultraortodoxo? Es la adaptación de la Torá a aquel tiempo. Es ponerle un upgrade a una Torá 1000 y pico años después. Entonces, un ejemplo del upgrade. La Torá dice, tenés un hijo rebelde y desubicado. Ben Sorer Humoré. ¿Qué tenés que hacer con ese hijo? La Torá dice, matalo. ¿Qué padre no tuvo ganas alguna vez de matar a su hijo? Levante la mano. Sí. No levante nadie. De la Pero palabra, siempre tontería. nos quedamos con las ganas. Bueno, la Torá decía que si era un rebelde, matalo. Entonces, ¿qué hizo el Talmud? Hizo lo que estamos hablando nosotros ahora. Dijo, bueno, a ver, ¿qué es rebelde? ¿Qué significa eso? Y le empezó a meter tantas características que terminó diciendo, nunca hubo un hijo tan rebelde. Lo haya veló ni bra. No hubo ni fue creado un hijo de Israel. Así termina esa parte del Talmud. ¿Qué hicieron los rabinos? Lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Vieron su realidad, su contexto actual, y entendieron que no podían mantener esa aplicación en forma literal. Ahora yo les pregunto, hace 3300 años, ¿no había padres que mataban a sus hijos? Sí. ¿Les llamaba la atención? No. Los padres eran los dueños de los hijos. Entonces, claramente, el judaísmo es el desafío permanente de actualización. Y si no actualizás, te pasa lo que te pasa con la computadora, con el teléfono. Probá un tiempo no bajar ninguna actualización. En algún momento no entras más a Zoom. No bajes actualización del teléfono. No vas a poder navegar por ciertos lugares. Es un problema. Empieza a haber una incompatibilidad. Bueno, pasa lo mismo. Es exactamente igual. Entonces nuestro desafío judío es conocer la tradición judía, los textos. Para hacer esto hay que conocer, no se puede desde la opinión. Es estudiar profundamente el conjunto de conocimientos judíos. Es entender qué es esencial y eterno, Leolam, que hablábamos antes, ¿sí? ¿Qué es Leolam? Y qué es adaptable a cada época. Y ese es el ejercicio judío. Y mientras hagamos eso, tenemos judaísmo para rato. El día que dejemos de hacer eso, el judaísmo va a ser para los museos. Cuando dejemos de hacer este juego, el judaísmo va a ser para locos, como los ultraortodoxos encerrados en el siglo XVIII, o para locos, o para museos. Bueno, amigos, Moadim Lesimha, Hag Sameach, Armando, sí. Una pregunta. Los ultraortodoxos dicen que no se vacunan porque Dios es el que decide la vida y la muerte, es el que decide todo lo que pasa en el mundo. Eso es lo que escuché de algunos rabinos. Es una opinión. Y hay otros que... Mi pregunta es, ¿los rabinos masortí piensan así o piensan que Dios creó el mundo? Que Dios creó el mundo y deja que el mundo haga y él es un simple observador de lo que pasa en el mundo y al final juzga. O sea, ¿Dios es un observador o Dios decide si un árbol se cae sobre un auto? Dios lo decidió. No importa, porque es un paso antes. El movimiento conservador te deja abierta tu creencia, no te rige como tenés que creer. No, pero vos qué opinás, ¿Dios es un observador del mundo? Ya sería mi opinión y no la del movimiento conservador, porque el movimiento conservador del movimiento no intenta imponerte tu manera de creer, porque entiende que el judaísmo es la imposición de una conducta de vida, no de una creencia. Entonces, nada, cada uno desarrollará su fe, creerá en su Dios, tendrá su vínculo con Dios, y no hay una estipulación de lo que tenés que creer y no tenés que creer.
Pero el judaísmo cree que Dios interviene en cada aspecto o que Dios es observador y ve qué pasa, qué hace el ser humano. No hay respuesta porque no existe el judaísmo. ¿Quién es el judaísmo? El Talmud, la Torá, Bereshit. Los rabinos, los sabios, ¿qué dicen los sabios? Sí, pero de vuelta, no hay un consenso de quién es el sabio que pueda legislar eso. Hay rabinos en la historia del pueblo judío muy reconocidos, de mucho nombre, no hablamos de rabinos del Amplot, hablamos de rabinos de verdad, de mucha trayectoria y demás. Bueno, hay rabinos que dicen que Dios creó el mundo y interviene en el mundo y tenés que saber que si lográs cumplir con tu cometido, Dios te va a cuidar, te va a proteger y va a hacer lo mejor para vos. Y hay rabinos que dicen que Dios creó el mundo y lo dejó y ahora está en tus manos y va a pasar lo que vos tengas que pasar porque el Dios se decidió no intervenir más en el mundo. Y tenés de todo tipo de opiniones, Armando. No vas a encontrar una respuesta única. No, bueno, quería saber cuál era la opinión de los sabios. Si más para uno o para el otro lado. Pero esa es la clave de los sabios, que a diferencia de la iglesia, es diversa. Vas a tener que elegir vos. Bueno, amigos, esa era mi pregunta. Hag Sameach. Shabbat Shalom. Gracias, Hag Sameach. Chao. Chau a todos. Chao, chao a todos.